Padre nuestro que estás en el cielo, esta noche necesitamos que Dios alumbre a Puerto Rico. Que tu Espíritu Santo pueda alumbrar cada ciudad, pueda alumbrar cada hogar, pueda alumbrar, Señor, aún a los que están en oscuridad y mostrarle tu gloria. Esta noche nos reunimos en este lugar con el único propósito de que el Espíritu de Jehová nos toque de tal manera que podamos ver claramente a Dios obrando a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de San Mateo, capítulo 9. Encontramos la porción bíblica para esta noche. Agradecemos que estén con nosotros en este lugar durante toda esta semana, en nuestra semana de reavivamiento, un ciego como tú. Así que una vez más vamos a abrir juntos la palabra de Dios. Durante toda esta semana estamos hablando de diversos ciegos que hay en la Biblia. Y el ciego del sábado pasado fue peculiar porque es el único ciego donde Jesús le hace una pregunta extraña al ciego. Lo que Jesús le pregunta al ciego es: ¿tú ves algo? Y el ciego le contesta de forma extraña también. Verso 24 de San Marcos capítulo 8. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Sin embargo, en el ciego de esta noche, Jesús nuevamente hace otra pregunta, pero una pregunta muy diferente a la pregunta que le hizo al ciego de nuestro último día que estuvimos analizando la palabra de Dios, que fue el inicio de esta semana, un ciego como tú. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 9, a partir del verso 27 hasta el verso 31. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿De dónde estaba Jesús pasando? ¿Hacia dónde se dirigía Jesús? La historia dice que Jesús se dirigía hacia Capernaum. Este milagro sucedió más o menos en el año 29 después de Cristo. Por lo tanto, Capernaum era una ciudad conocida por varias cosas. Número uno, Capernaum era un centro donde estaba la guarnición romana. Un grupo de soldados romanos tenían su sede en Capernaum. Capernaum también era una ciudad comercial y social. Mucha gente que hacía negocios los hacía en la ciudad de Capernaum, pero Capernaum también era el centro de recaudo de impuestos. Por lo tanto, Capernaum, me imagino que había dos negocios o dos oficinas en Capernaum. Una era el CRIM y la otra era Hacienda. Por lo tanto, en Capernaum usted era donde se cobraban los impuestos. Permítame decirle que cuando Jesús llamó a Mateo, que era uno de los discípulos, él era cobrador en Capernaum. Por lo tanto, Capernaum quizás no era una ciudad muy llamativa solamente por el aspecto social y económico, sino que también la gente no le gustaba pasar mucho por allí porque allí les recordaban que tenía que pagar, ¿qué cosa? Los impuestos. A veces Menchi, cuando llegó a Puerto Rico, dice: el mes de mi cumpleaños es el peor mes en Puerto Rico. Le digo: ¿y por qué, mi amor? Y me dice: porque me enteré que en ese mes es que se cobran los impuestos. A ver, ¿cuántos saben en qué mes nació Menchi? En abril. ¿Cómo usted lo sabe? Y todo el mundo, Menchi a veces no quiere ni decir el mes en el que cumplió años. ¿Por qué? Porque es un mes donde mucha gente tiene que rendir las planillas federales o también las planillas estatales. Y Capernaum era visto de esa manera. Era una ciudad donde la gente no le gustaba pasar porque de Capernaum la mayor parte de las personas eran especialistas en cobrar los impuestos, número uno. También eran especialistas porque la sede romana estaba allí, de los soldados romanos. Y si usted no tiene que saber mucho de historia para saber que había un sector de la población que los judíos odiaban en gran manera, y ese sector eran los soldados romanos. Por lo tanto, toda persona que trabajaba a favor de los soldados romanos, entonces era un enemigo de los judíos. Pero mírenlo, tomando esto como preámbulo de la historia que estamos analizando, dice el texto que Jesús pasó de allí y hay una primera peculiaridad en la historia. ¿Cuál es la primera característica diferente a la historia anterior? Que en la historia anterior había un ciego, pero en esta historia hay ¿cuántos? Dos ciegos. Por eso, cuando usted escuchó la curiosidad de la noche, dice que ciegos en el mundo hay más de 137 millones de ciegos.
37 millones, gracias, de ciegos en el mundo. Entonces nos damos cuenta que en toda historia siempre hay un ciego, pero también hay historias que presentan a más de un ciego. La gran pregunta de esta noche es, ¿cuántos ciegos hay aquí esta noche? Y muchos dicen, ay pastor, yo soy ciego porque tengo miopía. Yo soy ciego porque tengo astigmatismo. Permítame decirle que la peor ceguera no la definen los optómetras de la vida. Hay muchos de nosotros que tenemos una visión terrenal 20/20 y una visión celestial con miopía. Mire qué cosa. Muchos de nosotros aparentemente vemos bien las cosas terrenales, pero no vemos claramente bien las cosas celestiales. Y usted dirá, pastor, ¿qué quiere decirme? Hay mucha gente que ve muy bien las novelas. Hay mucha gente que ve muy bien la pornografía. Hay mucha gente que ve muy bien el adulterio y la fornicación. Hay mucha gente que ve muy bien la mentira. Hay gente que ve muy bien el robar. Hay gente que ve muy bien no pagarle a Capernaum lo que le toca. Pero esa es una visión terrenal que no va de acuerdo con la visión de Dios con nosotros. Por lo tanto, estos dos ciegos tenían no solamente la problemática de una ceguera terrenal, sino que también ellos reconocen que están ciegos y que no pueden hacer nada para su problema. Y ellos toman como arma gritar. La primera vez que encuentro el grito como arma es en el libro de Josué, en el capítulo 6 y el capítulo 7, cuando ellos pelean ¿contra quién? Contra Jericó. Fue la primera vez que aparece el arma o el grito como un arma. Pero ahora estos dos ciegos también encuentran gritar como un arma a favor de ellos, un arma que podía ayudarlos a ellos a salir de su ceguera física que tenían. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen en el versículo 27, diciendo, ten misericordia de nosotros, ¿y qué más dicen? Hijo de David. Permítame decirle que estos ciegos no están tan ciegos, porque hay mucha gente que ve y no ve lo que ellos estaban viendo. ¿Qué era lo que ellos veían que el cristiano de hoy y que la persona hoy en día no ve? Ellos veían a Jesús como la única alternativa para salir de su ceguera física. Y muchos de nosotros tenemos a Jesús como última opción para nuestra ceguera física y para nuestra ceguera espiritual. Estos hombres, cuando el título que le dan a Jesús es Jesús, ¿qué cosa? Hijo de David. El título Hijo de David le está diciendo a usted, dice el deseado de todas las gentes, que ellos estaban reconociendo a Jesús como el único Dios verdadero. Y yo doy gloria a Dios que estos ciegos estarán ciegos físicamente, pero espiritualmente estaban viendo claramente la gloria de Dios. La fe, queridos, la fe es la llave que nos permite ver a Dios obrando claramente a favor de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos ciegos nosotros y los que están al lado de nosotros también. Porque cuando uno necesita ayuda, si uno tiene un problema de que no camina bien, normalmente uno busca la ayuda en alguien para que le ayude como soporte para eso. Pero imagínense, un ciego busca como soporte ¿a quién? Y usted dirá, pastor, es ilógico eso. Permítame decirle que ellos son muy inteligentes. Porque el único que entendía bien lo que estaba pasando el otro era el vecino. Muchos de nosotros no sabemos lo que está pasando el amigo de nosotros porque nunca nos hemos puesto en ese zapato. Yo recuerdo la peor crisis financiera que pasó mi familia cuando era más muchacho, no muy muchacho, sino más muchacho, que no había dinero ni siquiera para comprarnos zapatos a nosotros. Y teníamos unos zapatos que ya como que se le estaba viendo, dicen en República Dominicana, las tripas al zapato, ¿sabe?
Y la gente siempre me preguntaba por qué yo cuando caminaba arrastrando el pie. ¿Se da cuenta por qué el ciego busca a otro ciego? Porque nadie iba a entender lo que yo estaba pasando, sino alguien que también tuviese un hoyo en el zapato del pie. Y la gente me decía, pero Ronaldo, ¿por qué tú caminas así? Cansado que estoy. Hasta que encontré un ciego como yo, que me dijo en la escuela, yo sí sé por qué. Y le dije, si dices algo te machaco. Y él me dijo, no, porque yo también camino igual. ¿Entiende lo que está diciendo el texto? Entiende que muchas veces la gente no entiende nuestra situación porque no se pone en el zapato de nosotros. Entiende por qué muchas veces hay alguien que viene a la iglesia y no le importa escuchar al pastor Arnaldo Cruz o quien sea que venga a predicar. A ellos no les interesa la palabra, a ellos les interesa encontrar a alguien que los salude solamente. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque solamente alguien necesitado de un abrazo, de una sonrisa, de un saludo, sabe lo que se siente estar en esa situación. El que un día necesitó de un saludo es la persona que más saluda. ¿Por qué? Porque sabe lo que se siente. Por eso este hombre buscó otro ciego. Buscó otro ciego para que lo acompañara. Ahora imagínense los dos dando túmbalos por la calle. Y quizás uno chocaba con el otro, porque ninguno de los dos sabían para dónde iba. Pero había una frase que era común en ellos, y la frase dice el verso 27, que ellos decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hoy el ser humano ya no es misericordioso. Hoy el ser humano ya no se digna a tener misericordia de los demás. Nosotros somos agresivos juzgando a los demás. Cuando la historia dice que lo más que el ser humano necesita es misericordia. Y se lo voy a demostrar. Yo tengo conmigo, imprimí un correo electrónico que recibí. Y yo voy a leerle esta historia, tal como está en el papel, para que usted entienda por qué es necesario que un ciego como tú necesita tener fe. Escribe, muy apreciado pastor Arnaldo, el Señor le esté bendiciendo grandemente en todo a usted, a su familia y a su iglesia, y conceda todas las peticiones de mi corazón. Mi nombre es Patricia, vivo en Argentina, tengo 50 años y escuché en la página de la iglesia sermones en audio suyos que han sido de gran bendición para mí y me decidí a escribirle. Al notar su fe, escuchar sus testimonios y cómo el Espíritu Santo le guía, renació en mí la esperanza de que el Señor pudiera sacarnos de la terrible situación en que nos encontramos. Dios me dio una hija de 23 años y una menor de 15 años. Actualmente estoy divorciada en una crisis profunda que solo Dios verdaderamente puede resolver, pues lleva ya muchos años y empeora cada vez más. Les ruego disculpe el derramar parte de mi corazón a su conocimiento, pero mi necesidad es quien me lleva a escribirle. Éramos una familia adventista, cristiana. El enemigo literalmente nos destripó y lo hizo en la hora en que trabajamos con ahínco porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fuera conocido en poblaciones rudísimas. Mi ex esposo hizo concubinato con una mujer incrédula que lo arruinó, borró todo principio cristiano en él, lo disecó económicamente y tuvo con ella un hijo.